Institución Universitaria Ceipa, educación diferente. Normalmente, antes de empezar las actividades, queremos traer una persona que con su vida, con su quehacer, nos pueda ilustrar, ayudar a entender mejor cómo ha sido su transcurrir en esto. Es un invitado muy especial y yo le pido a todos ustedes que le demos una calurosa bienvenida a Carlos Mario Maya Gutiérrez de Manizales, de Pácora. Carlos, bienvenido aquí. Muchas gracias. A la conquista del Valhalla. Si quieres, Muchas sentémonos gracias. allí. Vamos a dejar esto aquí para que Carlos Mario no se asuste. Yo voy a conversar con Carlos aquí sobre diferentes aspectos. Yo les voy a contar quién es Carlos Mario Maya Gutiérrez. Él es diseñador industrial de la Universidad Autónoma de Manizales y es gerente de Ingeomática SAS, de la cual es fundador. Y antes de empezar a hablar sobre qué es Ingeomática y todo lo que es su carrera y todo lo que ha sido sus grandes éxitos, en el CEIPA hemos priorizado siempre el ser. ¿Sí? Entonces, Carlos, ¿quién sos vos? Buenas tardes para todos y bienvenidos al Outdoor. Y me gusta mucho que me hayan invitado porque pues es como un testimonio de vida de querer hacer las cosas y hacerlas bien hechas. Entonces, bueno, empiezo contándoles pues como mi historia. Yo soy el menor de 8 hermanos. El que me sigue a mí me lleva 14 años. O sea que todos mis hermanos pudieron haber sido mis papás. Pues cuando nací, es que mis hermanos dijeron, bueno, y entonces, ¿y ahora cuál de nosotros lo vamos a criar? Porque pues era el peladito, pues, ¿cierto? Bueno. Soy de Pácora, Caldas, es un pueblo del norte de Caldas, donde somos cafetero. Y bueno, nací allá entre esa familia. Mi papá fue como una persona muy líder en el pueblo en cuanto a la ingeniería, en cuanto a las personas, por ejemplo, en el colegio necesitaban una tarea y iban a donde mi papá a que les prestara los libros para hacer la tarea. No quiere decir eso que yo era el que leyera más y el que estuviera como encaminado en eso, sino que era una persona como servicial en cuanto a eso. Bueno, de ahí estudié mi primaria allá en Pácora, luego el bachiller, y cuando terminamos en estos pueblos, sea de Antioquia o de Caldas o de algún pueblo, vamos a la capital a estudiar, pues la capital era Manizales y me fui a estudiar a Manizales en el SENA, pero no pasé al SENA. Carlos, no pasé al SENA. Perdóname, te hago ahí porque me saltaste una cosa muy importante. Algo que te pasó como a los 14, 15 años. Bueno, la cosa fue que a los 15 años pues empieza uno a salir por ahí pues ya a ver las niñas y todo eso y a darle vueltas al parque y le dije, papá, regáleme 1.000 pesos para tomarme una gaseosa. Y me dijo, yo plata no le doy. Y yo nunca en la vida le había pedido a mi papá un peso.
ni 1.000 pesos, ni nada, porque digamos que el mecato de ese tiempo era un racimo de bananos que colgaban en la casa, entonces uno cogía el banano y comía y listo, y no, allá no había plata de nada, una naranja, una mandarina, pero no hay nada de, en ese tiempo no se usaba, yo no sé el mecato, ni papitas, ni nada de eso, no. Sí, nada. Eso no. Bueno, entonces no me quiso dar los 1.000 pesos. A la final, por allá cogió y me los dio. Y me dijo, bueno, vea, tome pues los 1.000 pesos, pero mañana le enseño a trabajar para que nunca más en la vida me vuelva a pedir un peso. Yo de 15 años, pues me quedé aterrado. No le pedí. Mi papá, digamos que económicamente era una persona bien acomodada y todo eso, era cafetero. Y entonces, bueno, yo me quedé el domingo, él era muy religioso y el domingo me dijo, vamos al taller, él tenía un taller que se llamaba el Taller Maya en Pácora, Caldas, y me dijo, venga, vamos al taller que le voy a enseñar a embobinar. Y me enseñó a embobinar. Cuando caen los rayos en todas las fincas y en todas esas veredas, se queman los contadores de energía, los que leen cuánta energía se está consumiendo uno en la casa. Entonces me enseñó a embobinar esos contadores, a embobinar licuadoras, a embobinar motores. Y yo desde ese momento en adelante era quien invitaba a todos mis amigos. Ya yo nunca más le tuve que volver a pedir un peso a mi papá. Entonces eso es una gran enseñanza, es porque lo que dice la Biblia no es el pescado, sino que enseña a pescar. Desde ahí empezó como esa proyección, miren que simplemente ese encaminamiento de decirme mi papá, no, es que la plata no es así, venga, yo le enseño a trabajar para que la gane. Y él tenía muy buen dinero, digamos, pero no, me enseñó a trabajar. Bueno, después, entonces, me fui a un viaje a Cali, que ahí vivían unos hermanos míos, y le dije, ve papá, vi una bicicleta por allá, un señor como con una bicicleta, como con un motorcito pegado. Y me dijo, venga, yo le regalo un motor de esos. Y sacó de por ahí una chatarra, un motor de 1931, alemán, de 34 centímetros cúbicos, y me lo entregó. Eso sacó así del mofle una cosa y salió colgando lleno de... Y me dijo, vea el motor. Eso lleva ahí 50 años pues tirado en una chatarra, mire a ver si lo puede. Entonces unos primos míos que eran mecánicos me empezaron a enseñar cómo se manejaba eso, qué era un motor, pues yo de 16 años o algo así. Y digamos que fue mi primer desarrollo en mi vida hacer una bicicleta con motor. De ahí en adelante iba a Guadas, iba a los pueblos vecinos en mi bicicleta con motor, que cuando la estaba poniendo funcionando con ella, todo el mundo se me reía en el pueblo. Se me reían, y yo pasaba en la bicicleta y todo el mundo se me reía. Pero esa fue como una enseñanza también, porque cuando terminé de ensamblarla en la bicicleta mía de toda la vida, mi hermano, el mayor, que me llevaba 25 años a mí, me dijo, Carlos, vea el catálogo de cómo se ensamblaba la bicicleta, cómo se le ensamblaba el motor a la bicicleta. Lo tenía guardado, pero no me explicó ni me digamos, orientó, sino que me dejó a que yo me rompiera el coco 4 meses a que desarrollara y que pensara cómo ensamblar esa bicicleta. Y a los 4 meses la saqué a la calle pues y anduve con ella en todo mi colegio, todo de los 16 a los 19 años, e inclusive la expuse en la Feria de la Ciencia en Manizales, con el embobinador, que también lo hice, lo creé, y me gané el primer puesto en física aplicada en Manizales, en la Feria de la Ciencia pues allá en Manizales. Entonces, yo digo que miren, lo importante es de no darle todo a los hijos, sino de enseñarles y como ponerlos a que piensen y a que desarrollen las cosas.
y crear, porque es que si a uno le entregan todo, uno no tiene necesidad de ejercitar el cerebro, pues, y en cambio me fueron entregando como, ah, bueno, usted quiere esto, ah, bueno, vea pues tome esta cosita, pero hágalo usted y arranque y mire a ver cómo lo va a hacer y todo eso. Entonces, pues, eso era lo que me decías, como interesante en cuanto a Sí, sí, ese empezar, digamos. creo que esa parte es bien interesante porque creo de ahí te vas a estudiar a Manizales y toda esta enseñanza de tu padre, de tu hermano, de la parte mecánica influye mucho en lo que decidís estudiar. Sí, entonces ya, como todos mis hermanos, pues, o no, varios de mis hermanos trabajaban en las fincas, entonces yo me quedé como ahí medio añito en la finca y me dice mi mamá, Carlos, vos que tenés la oportunidad de ir a estudiar, ¿por qué no logras que tu papá te puede ya dar una carrera? A tus hermanos a ninguno le pudo dar una carrera, entonces, ¿por qué no vas a estudiar? Yo le dije, pues sí, mamá, me voy a estudiar. Y me fui para Manizales, como les dije, al SENA, pero no pasé. Pero fui a hacer un preuniversitario donde le dan a uno como una rueda por las universidades y me gustó mucho diseño industrial en la Autónoma y empecé con diseño industrial y bueno, por los fines de semana me iba a hacer los proyectos en el taller de mi papá en Pácora y todos esperaban el lunes que llegara Pácora, como me decían a mí, ahí viene Pácora, ¿qué ir a traer? Y entonces, pues yo me iba para ese taller y me metí a hacer cosas, cantidades de cosas y llegaba con las maquetas y con todas las cosas pues acerca de los proyectos que nos ponían a hacer en diseño industrial. Y ahí fue cuando en noveno semestre llaman a la universidad que necesitan una persona que manejara muy bien el AutoCAD, que es como el programa para el diseño, y entonces me contratan de la gobernación de Caldas para que diseñara la avenida, bueno, una avenida en Manizales que atravesaba todo Manizales, que quedaba por la 24, que al fin nunca le hicieron, pero que con 4 ingenieros civiles, yo era el dibujante en ese momento para hacer toda la avenida de Manizales. Pero estando ahí, me llaman de una multinacional alemana en noveno semestre y me dicen que dieron muy buenas recomendaciones mías en manejo de diseño, entonces que pues si quiero ir a trabajar allá en esa empresa, pero yo les dije, pero es que yo no he presentado grado ni nada, yo no estoy graduado, yo no, pues estoy apenas haciendo como noveno semestre, todo eso. Y dijo, no, no importa, puede trabajar y por las tardes le damos espacio para que vaya y presente sus exámenes y todos sus... Y así fue como trabajé 3 años en esta multinacional alemana. Después le dije al alemán, porque fui a una feria internacional en Bogotá y todos hablaban inglés. Y eran todos comunicándose en inglés y yo era como mudo ahí. Pues yo venía de Paco, no había aprendido allá nada de inglés ni nada, entonces yo viendo que todos hablaban inglés y le dije, Hans Soto Becker, don Hans Soto, ¿yo qué hago? Que yo no sé nada de inglés, yo veo que todos ustedes hablan entre sí, yo soy como mudo ahí. Entonces me dijo, ¿y por qué no se va a estudiar, hombre? Y le dije, yo me puedo ir a estudiar, me quiero ir para Inglaterra ahora en diciembre a estudiar. Y me dijo, váyase. Y cuando llegue usted sabe que ahí está el puesto suyo. Entonces me fui un año para Inglaterra, estudié en Inglaterra un año, regresé y a mis hermanos los habían secuestrado, 3 hermanos, las FARC. Entonces, pues estábamos en una, digamos, situación económica difícil. Entonces me tocó llegar ahí mismo a trabajar porque había que pagar tarjetas de crédito, mejor dicho, todo. Porque a mí ya no me podían mandar dinero porque tenía que pagar el secuestro de mis hermanos. Entonces,
No, me puse, le dije, listo, don Juan Soto, dígame para dónde me voy. Y me dijo, dele para Cali, que estamos muy mal en ventas en Cali. Entonces me fui para Cali. Mi papá me prestó un Renault 9 que tenía, me fui para Cali y arranqué en Cali a trabajar. Pero a los 8 meses dije, no, yo me quiero ya retirar. Me voy a retirar y quiero montar mi propia empresa. Entonces ahí fue cuando me retiré y me puse a hacer mantenimiento en las empresas a todos los sistemas de automatización. Empecé ahí en Cali en el 98, o sea, dentro de un año cumplimos ya 20 años. Empecé a hacer los mantenimientos y resultó que en Buenaventura había muchos problemas por la sal, porque se comía todos esos elementos neumáticos y la automatización. Entonces me fui para Buenaventura y duré 3 o 4 meses en Buenaventura con las manos inclusive peladas de la sal y de la urea y de todo eso, porque era reparando las ensacadoras, que son las que llenan los bultos de urea cuando llegan los barcos. Entonces 4 meses allá, impresionante pues, pero fue como ese despegar y con todas las ganas. Y algo muy especial es que le dije al dueño, pues al gerente de OPP Granelera, le dije que si me daba la oportunidad de rediseñarle el sistema neumático de las ensacadoras, unas Richard Simon belgas. Y me dijo, pues hágale a ver. Y me la dejó cambiarle todo el sistema de eso, pero como yo creía que debía ser. Y llegaron los belgas estando yo allá, y pues una satisfacción muy buena es porque llegaron a tomarle las fotos y que a ver cómo implementaban lo que había hecho Carlos Mario Maya en esas máquinas, y las fueron a implementar en Bélgica ya a la Richard Simon, a todas las máquinas ensacadoras de ahí en adelante. ¿Cuántos, varios Carlos aquí nos han dicho que quieren crear empresa? ¿Cuántos de ustedes nos están interesados en crear su propia empresa? Bueno, aquí ven un ejemplo de cómo arrancaron una empresa hace 19 años, hoy exporta a varios países, enseguida nos va a contar, pero ¿por qué se te metió? A ver, ¿cuál fue esa chispa que dijo, bueno, no, yo tengo que crear esta empresa definitivamente, o sea, yo no voy a trabajar más, aunque nos has contado que tenías un buen empleo, que era una excelente firma, una persona... Sí, inclusive la gente me decía, ¿y usted se va a salir de esa empresa? Y yo les dije, sí, porque quiero como apuntarle a lo mío. Lo que pasa es que, digamos que la espinita me la dio un ingeniero de baterías Barta en Manizales, que ya se acabó esa empresa en Villa Amarilla, y me dijo, el ingeniero Héctor Chulí, me dijo, oiga Carlos Mario, imagínense que en Colombia no hay una empresa que diseñe los sistemas de aire comprimido de las empresas. Un sistema de aire comprimido es un compresor que sale una tubería, se mueve por toda la empresa la tubería y va alimentando cada máquina de esas automáticas. Entonces me dijo, Carlos Mario, no hay una empresa que diseñe los sistemas de aire comprimido. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta generar 1 metro cúbico de aire comprimido? ¿O cuánto aire se está desperdiciando por las fugas que hay de aire comprimido? ¿O qué diámetro tienen que tener las tuberías? Un sistema de aire comprimido es como el corazón, las venas, las arterias y los músculos. Les voy a explicar. El corazón es el compresor. Las venas o las arterias son las tuberías y los músculos, digamos, son los cilindros neumáticos que hacen la fuerza. Digamos, en un bus, el que abre la puerta es un cilindro neumático, lo activa el chofer desde una válvula, y las mangueras son todas las que riegan el aire comprimido para llegar a ese cilindro.
¿qué es lo que pasa en los sistemas de aire comprimido? O en el corazón, que nos da colesterol, ¿es qué? Bueno, que se tapan las venas y las arterias, colesterol, digamos, ¿cierto? Es lo mismo en las redes de aire comprimido, se obstruyen con la oxidación. Entonces, me puse a diseñar esos sistemas de aire comprimido que no había. En ese momento estaban montando la ley PAES en Santander de Quirichao y Caloto, Cauca. Entonces me puse a diseñar los sistemas de aire comprimido de todas esas empresas. Pero como era un producto que no lo había, no había quien diseñara, o sea, habían tuberos que iban y montaban una tubería, pero sin la técnica y cómo debía ser. Entonces, ese fue como el pin para arrancar y hacer ese diseño. Pero ya me fui para Manizales, porque dije, no, en Manizales pues me conocen más, voy a irme para Manizales, que era mi antigua región donde me movía, y después dije, no, pero es más industrial Medellín. Y en el 2000 llegué a Medellín, con una mano adelante y otra atrás, y a un apartamento de unos sobrinos míos, hijos de mi hermano mayor, donde me dijeron, tío, si quiere acuéstese ahí en una cama de esas, bien pueda, aquí tenemos 2 alcobas, nosotros nos hacemos en una y hágase usted en la otra. Entonces, no sabían las calles de Medellín, no sabía moverme en Medellín, no tenía amigos en Medellín, nada, no conocía nada de Medellín. Pero dije, pero es más industrial Medellín. Mi papá me dijo, pero ¿cómo así si usted tiene apartamento en Manizales, está bien acomodado, con todas las de la ley? Usted está como bobeando mucho. Y yo le dije, no, pero es que la industria está en Medellín, yo me voy para Medellín. Y me vine y empecé con la mamá de una pelada que había allá en Inglaterra. Me dijo, Carlos Mario, vos algún día le prestaste una platica a mi hija allá en Inglaterra, ven y yo te presto aquí encima de mi almacén de zapatos un escritorio y montar la oficina ahí. Me prestó un escritorio, entonces yo tenía que esperar que fueran las 9 de la mañana para que abrieran el almacén de zapatos para poder entrar al escritorio y hacer cualquier cosa. Y me dijo, pero mi otra hija tiene muy buenos contactos, habla 8 idiomas, bueno, una muchacha pues la berrionda. Y me llevó a tocar puertas a las empresas. Vea, este muchacho hace esto, hace los diseños de aire comprimido, venga que yo lo necesito. Y empecé con ella a presentarme gente, todo porque alguna vez le presté cualquier cosa allá en Inglaterra a la hija, a la hermana de la pelada esa. Y se fue volviendo eso así y empezó a crecer Ingeneumática. Entonces le dije a EAFIT si me prestaba 2 ingenieros mecánicos para que hicieran la práctica en la empresa. Y me dijeron, claro, con mucho gusto. Y entonces entre una pelada y un muchacho hicieron la práctica ya. Entonces ya éramos 3 personas. Le dije al SENA que si me prestaba una secretaria. Me prestó una secretaria. Entonces ya éramos 4 personas. Me traje un muchacho del SENA de Manizales, de Manizales, como familiar. Entonces ya éramos 5 personas. Y me dio porque las tuberías que habían en Colombia eran en hierro, entonces se oxidaban, el problema del colesterol. Y dije, yo me voy a diseñar una tubería para Colombia en aluminio, que no se oxide. Yo siendo diseñador industrial, ya sabiendo los problemas que habían con el aire comprimido y sabiendo de las redes de aire comprimido, de los sistemas, que era lo que estaba diseñando. Entonces dije, no, el problema son las tuberías, no son ni los compresores, ni los secadores, ni nada, son las tuberías. Entonces me puse a averiguar a nivel mundial qué había y encontré unas tuberías en Italia y me fui para donde el gerente estaba haciendo un mantenimiento de las prensas extrusoras en alúmina, en EMA, y le dije al gerente, óigame señor, usted me puede hacer un gran favor, usted es capaz de hacer un tubo aquí que yo pueda
meter aire comprimido y que me aguante una presión y todo eso. Me dijo, claro, con mucho gusto, siéntese con el diseñador de acá. Y me puse con él a diseñar una tubería para Colombia. Entonces diseñé esa tubería, diseñamos entre los dos la tubería, él me ayudó y fue un éxito total. Cuando diseñamos la tubería, pues yo no tenía plata, yo estaba recién llegado aquí a Medellín sin un peso, entonces me conseguí 3 socios capitalistas. Mi papá, era uno, bueno, mi papá, bueno, ahí sí me dio plática, o me prestó, digamos. Bueno, mi papá fue el socio capitalista, un señor Alonso Botero, que era el dueño de Real Tours, que era casado con una prima mía, y me dijo, yo le apuesto al negocio, y un primo que trabajaba en Isagen y que era jubilado de Isagen, 3 señores ya mayores de edad. Después, entonces le pusieron la plata, yo puse el conocimiento, íbamos 50 y 50, ellos con el, digamos 50 y yo con el 50. Y empezamos con la tubería y el primer proyecto que llegó fue Say Jeans. Say Jeans es donde hacen los Levi's aquí en Medellín. Eso es una empresa grandísima. Y entonces cuando me pasan una orden de compra de como 1500 metros de tubería de 3 pulgadas en aluminio, con los acoples, con todo, y yo apenas fabricando eso, y me pasan eso como por 180 millones de pesos en ese entonces. Yo dije, no, yo me enriquecí aquí, ¿cierto? Pero apenas los estaba haciendo. Imagínense que yo era instalando la tubería en esa fábrica y probando los accesorios, haciéndolos en un torno y probándolos. Pero imagínense yo, digamos, más osado de meterme a hacer eso y a dar garantía y todo. Pues eso, mejor dicho, eso, bueno, y la hice y bueno, eso no, una belleza, montamos eso y ya empezó a regarse el cuento. Entonces ya me pasé para un apartamento y debajo del Renault 9 guardaba la tubería y ahí mismo vivía, y la sala y el comedor eran la oficina y ahí arranqué hasta que ya una secretaria me dice, óigame Carlos Mario, pero es que muy complicado esto aquí, me casé ese año, muy complicado usted aquí con una niña pequeñita en brazos, y nosotros aquí como enredados con todo esto, la niña llorando y nosotros aquí moviendo tubería y todo eso, ¿por qué no alquilamos un garaje aquí al lado que están alquilando? Ah, bueno, pues alquilémoslo. Entonces nos pasamos para ese garaje y ahí ya contratamos más gente y empezamos, y hoy en día estamos montando las principales empresas de Colombia y del mundo, porque acabamos de terminar todo el montaje en Cemex Maceo, acabamos de montar Avianca Río Negro, aquí toda la parte de Avianca, el nuevo hangar, todo familia, Colcerámicas Corona, Cartón de Colombia, Colombina, Super de Alimentos, Palmolive, bueno, la empresa que ustedes digan está montada en la tubería en este momento de aluminio. De esa creación tenemos distribuidores en Costa Rica que nos compran la tubería. Este 6 de julio, ahora el 6 de julio, firmamos contrato con, vienen de Ecuador, Perú y Bolivia a firmar contrato para ellos ser los distribuidores de Ingeneumática en esos países, vienen con órdenes de compra, inclusive vienen a firmar contratos y con una orden de compra de más de $220.000 de la tubería. Entonces yo digo que miren que hay veces hay que atreverse, eso no estaba hecho, no había plata, no, mejor dicho, pero lo que pasa es que hay veces
mejor dicho, ese empuje que me dio, digamos, mi papá y mis hermanos a hágale, no le des susto, empiece, métale, fue como esa fuerza para poder arrancar con ese proyecto tan bonito y hoy en día somos líderes en Colombia y somos los únicos fabricantes de tubería en aluminio para aire comprimido en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, Centroamérica, todo Suramérica, todo. Las otras sí las producen pues en Italia y en Francia y en eso, pero nosotros somos los únicos creadores de esa tubería. Carlos, ¿en algún momento dijiste, no, yo no sigo con esto, ¿para qué me metí en este cuento? ¿Qué te dio fuerza para seguir adelante? No, sí, en el 2001 la cosa estaba tan dura, creando y empezando y todo eso, y no había sacado la tubería porque la tubería fue en el 2002, que yo me fui para Estados Unidos y dije, no, yo voy a ir a Estados Unidos a ver qué hago por allá, ya a ver si existe Festo por allá, que era la empresa, la compañía donde me había salido. Voy a ver qué busco por allá. Y me fui para Tampa, que es que había una sede allá y llegué a Tampa y la habían cerrado hacía un mes. Perdí la vida. No encontré como que hacer. ¿Pero fuiste al parque tan siquiera o no? ¿Qué dices? Que si fuiste al parque de diversiones. No. Ni eso. En esa peladez, hombre. Nada. Entonces me devolví y ya le empecé a meter más duro. Era tan dura la cosa en ese entonces que se me acaba la gasolina del carro y yo qué hago, hombre, y buscaba debajo de las sillas a ver si había moneditas y encontraba e iba a una bomba y le echaba para alcanzar a llegar hasta la casa. Eso me pasó varias veces. Y cuando me casé, entonces fue muy charro porque el primer mercado no teníamos con qué mercar. Entonces me dice mi esposa, ¿y qué hacemos? Yo le dije, no, pero nos dieron 5 exprimidores. Vendamos 4 y los vendimos y con eso mercamos. Ay, hombre. Pero eso es bien interesante porque esos jalonazos que le pega a uno la vida de estar uno tan pelado, ¿cierto? Eso como que le enseña a uno todos los días a ser más fuerte y no dejarse agobiar por cualquier cosa. Sí, señor. Muy bien, o sea, nos has contado aquí de la creatividad que hay que tener ante la adversidad, la capacidad de superarse, de seguir, buscar la fuerza en todos los elementos que se tiene. Y desde muy pequeño los clientes han sido muy importantes para vos, ¿cierto? ¿Cómo era el letrero que decía para embobinar? Entonces yo creé una cuña en la emisora de Guadas que decía, si su contador, decía pues el señor ahí en la cuña, él muy folclórico, decía, si su contador de energía se le daña, no se preocupe, que en Pácora Carlos Mario Maya al frente de la policía o en el taller Maya se lo arregla. Entonces eso, llegaban contadores de energía de Arma, Guadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Manizales, eso llegaban de todas partes contadores, era el único que arreglaba contadores de energía, a la CHEC pues, que era la central hidroeléctrica de Caldas. Sí, señor. Entonces, bueno, ¿cuántos de ustedes han pensado en poner una fábrica de empanadas? Ninguno. Así la empanada es lo que más se vende. ¿Es verdad o no, Carlos? Es lo que más se vende, las empanadas. Entonces, como yo trabajaba en la automatización industrial porque me gustaba mucho, un señor un día me llamó de Estados Unidos y me dijo, Carlos Mario, es que me dijeron que usted es capaz de hacerme una máquina para hacer empanadas, pero que saque en grandes volúmenes. ¿Y una máquina para hacer empanadas? No, eso sí, no. No. Yo tengo un primo en Pácora que se llama Esteban Maya Gutiérrez, que es beato,
Y él es el que hace los milagros, yo no hago milagros. No, yo le dije, no, yo de empanadas, no, yo no sé de eso, no, yo que iba a saber de empanadas en mi vida, yo sabía era de metales y de fierros nomás. Y a los 3 meses me volvió y me llamó, Carlos Mario, hombre, ayúdeme con una máquina a hacer empanadas. Yo no, una máquina a hacer empanadas. Bueno, voy a hacer una prueba a ver si me funciona algo que tengo en mente y si me funciona, pues hablamos. Entonces hice la prueba y me funcionó. Y me volvió y me llamó y me dijo, ¿qué hubo la máquina, hombre? ¿Sí me la va a hacer? Y le dije, hombre, me funcionó la prueba. Mándeme cualquier cosa para comprar unos motores y unas cosas. Y me mandó como $1000. Me mandó el hombre. Bueno, hice las pruebas, me funcionó. Y le hice la máquina. Y a los 3 meses la mandé a Estados Unidos. La máquina funcionando, haciendo empanadas. Y me dijo, cuando me llegue aquí yo la ensayo y ahí mismo le pago. Y nunca en la vida me pagó. Me robó. A los 5 años me llamó una señora de Manizales de Empanadas La Aldea y me dijo, Carlos Mario, la máquina que le hiciste a un señor de Miami, ¿por qué no me hace el favor de hacérmela? Y yo le dije, no, Luz Ángela, yo estoy con la tubería, yo estoy muy encartado. Me dijo, haceme la maquinita y se la hice, ya modificada, mejorada, todo eso. ¿Y pagadita por adelantado? ¿O tan siquiera pisadita o no? No, porque esa señora sí la conocía yo muy bien. Y entonces le hice la máquina de empanadas y se encargó ella de contarle, digamos, a las principales empresas de Colombia que hacen empanadas de la tal máquina esta. Y en este momento llevamos más de 100 máquinas hechas, exportadas a todo el mundo. En este momento tenemos máquinas en Canadá, tenemos máquinas en Nueva York, New Jersey, Houston, Miami, Panamá, Inglaterra, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, todas partes. Nosotros mismos vamos, las entregamos, las instalamos, las ponemos a producir y la gente empezó a pedir más. No, es que yo quiero que esta máquina también me haga pan de bonos. Entonces la pusimos a hacer pan de bonos. Yo quiero que esta máquina me haga croquetas de carne. La pusimos a hacer croquetas. Yo quiero que esta máquina me haga arepas. La pusimos a hacer arepas. Yo quiero que esta máquina me haga pasteles. Panzerotis. Mejor dicho, entonces la patenté como la máquina multifuncional alimenticia porque hace todos esos productos. Hoy precisamente llegué un poquito tarde, yo debía estar hoy a las 5 acá, pero me llegó una gente de Nueva York a comprarme una máquina. Ayer compraron otra también y esto está así, pues las máquinas. La gente se me reía, es muy importante esto. A mí generalmente se me han reído mucho cuando hago todos estos desarrollos de la bicicleta, todo eso y la máquina de empanadas, se me han reído. Les cuento que he facturado más de 6.000 millones en máquinas de empanadas. Simplemente haciendo máquinas de empanadas. Por ejemplo, Senú acaba de comprar 2 máquinas de empanadas para hacer su producción. Crocanticas de Senú, salió ahora en diciembre, salió la producción. En noviembre les vendimos una y acaban de pedir otra hace 15 días para hacer máquinas de 120 millones de pesos cada una. Ya con las automatización y con las necesidades que quieren ellos, ya. En este momento eran tan importantes las máquinas, otro tipo de máquinas también. Entonces el otro dice, ve, haceme una pataconera. Ahí llegó Crepes and Wafers, hágame una desmechadora de pollo y de carne. Entonces llegó Mondongos de Medellín, ve, haceme un partidor de panela para la mazamorra, que este señor se me va a cortar aquí los dedos. Entonces llegan todas estas empresas a pedir. Me tocó montar una planta de producción, ya pasarme a una nueva sede, compramos lote, tenemos un edificio ya de 6 pisos,
65 empleados somos, y ya con tornos, fresadoras, todo eso, un equipo de producción trabajando de 6:30 de la mañana hasta 10 de la noche, 2 turnos tenemos, sacando máquinas, ya no damos abasto. De Miami, hay un señor solo en Miami, por ejemplo, que ya ha comprado más de 10 máquinas de diferentes tipos, máquinas de salsas, máquinas de pataconeras, máquinas de empacar cajas, de armar cajas, máquinas de empanadas argentinas, máquinas de empanadas colombianas, máquinas de cortadoras de queso para los pequeños, para los palitos de queso. Entonces se ha ido creciendo tan importante la cosa de las máquinas que ya estamos 50 y 50 máquinas versus tubería. En este momento pues ya metí inclusive familia a trabajar conmigo, mis sobrinos que son más o menos de la misma edad mía, están trabajando 2 conmigo y me decía ayer, tío, tenemos 37 proyectos para montar en tubería, estamos encartados, necesitamos más gente, tenemos 35 instaladores, estamos montando por ejemplo en Bello todo el sistema de aguas residuales de Medellín, toda la Petar Norte se llama, que son unos tanques grandísimos que hay en Bello. Toda esa empresa la estamos instalando, estamos montando Cartón de Colombia, un proyecto grandísimo, toda la encartonadora, donde salen las cajas pues de todo ese proyecto lo estamos montando. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos necesitando instaladores, pero eso es bien importante, es porque miren que estamos trabajando con una, pero la pasión son las máquinas, y a mí me dicen, cuando yo entrego una máquina, me dice la gente, oiga hombre Carlos, usted es como si estuviera entregando la primer máquina, porque yo mismo personalmente voy y la entrego, o un ingeniero de la oficina pues, o yo cuando viajo pues a un país de esto, de entregar una máquina por una visa o por cualquier cosa. Me dice, usted es como si estuviera entregando la primera máquina. Yo leí alguna vez algo muy interesante en un recorrido de esos, en un avión ahí, en una revista, y decía que cuando Mercedes Sosa o algo así cantaba en público, ese día cantaba como si fuera la primera vez, porque tenía todo el público nuevo, digamos, ahí. Entonces es lo mismo con las máquinas. Yo el día que entrego una máquina es como si fuera mi primera máquina, porque estoy entregando una creación y todos los días la estamos desarrollando más, nueva invención, poniéndole más cosas, porque nosotros somos muy con la gente. A mí me dice una señora de una máquina de empanadas que lleva 20 años haciendo empanadas a mano, que saca 1000 empanadas, digamos, en el día, una señora dañándose el túnel carpiano, todo el día amasando o troquelando así con la mano. Me dice la señora, ay, veas que necesitamos que le haga esta cosita. Entonces yo voy y le implemento eso a la máquina, lo que dijo la señora para darle facilidad a ella, ya, y gusto al cliente. Ingeneumática, digamos que es una máquina, una empresa creadora de máquinas que no hayan en el mercado. A nosotros nos dicen, ves que necesitamos una máquina que nos muela el maíz. No, vaya, cómprela, ya que ya la venden y saben hacerla mejor que nosotros. Nosotros lo que diseñamos es máquinas que no hayan en el mercado, que se necesiten. Por ejemplo, esa partidora de panela de mondongos, es algo muy específico. Vea, hombre, es que la panela mía es pegotuda y viene así de este tipo y necesito que me la parta así, pero esa máquina no la venden en la esquina, hay que fabricarla de acuerdo a la necesidad del cliente. Entonces en eso digamos que se ha caracterizado Ingeneumática y se ha fortalecido dando soluciones al cliente, y en este momento la empresa está reconocida nacional e internacionalmente, tanto en creación de maquinaria como creación como en las tuberías, en las redes de aire comprimido. ¿Cuántas patentes es que tenés, Carlos? Tenemos en este momento 2 patentes y están otras 2 en proceso de registro, pues, sí señor. Bueno, hablemos como tímido, ¿cierto? Te ha dado mucha pena siempre la vida, ¿no?
No, por eso, esa es una de las características del buen emprendedor, no tenerle miedo al ridículo, al fracaso. ¿Alguna máquina de esas no te ha funcionado, te ha dado Claro, no, a mí me ha tocado desarmar máquinas, no funcionaron. Pero yo digo, yo tengo un lemita ahí que me gusta mucho, es equivóquese, pero porque lo hizo. Pues el que no lo hace, ¿qué se va a equivocar? Nada, cierto, el que no lo hace, ¿qué? Ni qué va a decir siquiera. Pues porque ni siquiera lo intenta. Porque uno de los socios que yo tenía, porque dos se murieron, quedé con un socio y al final el socio ese me dijo, no, pues venga, yo le vendo, que usted es el que se mueve aquí, el que ha creado todo esto, y me vendió. No le he pagado todavía, pero, pero me vendió. No, porque es que ser emprendedor es muy berriondo, porque es muy duro, porque yo en este momento, a mí me llaman los bancos, hombre, oiga, ¿cuándo me va a pagar o cómo me va a pagar? Con más de 3.000 millones de pesos que debo en bancos. Eso no es que todo esto sea, hay veces no hay con qué pagarle nómina a esas 65 personas y eso es muy complicado. Y hay que pagar primas, y hay que pagar cesantías, y hay que pagar esto, y hay que pagar todas las cosas que hay que pagar. Y la nueva sede pues que construimos y todo eso, entonces eso es de lucha diaria, bregando a conseguirse ese peso para pagarle a bancos y todo eso, y más crear todas esas máquinas, y más miles de problemas, porque una máquina de esas, cada máquina es un hijo, porque a la señora que manejaba la máquina, me ponen esa la señora de 60 años que hacía las empanadas a manejar la máquina, y me dice, oye, ¿qué es este palito? Y es una llave Bristol. Es que, ¿qué es este palito así torcidito? Entonces es muy complejo enseñar ese funcionamiento de la máquina. Entonces, bueno, la creación y el empuje que hay que tener para echar todo eso para adelante, y todo en cabeza de una, porque uno firma como Ingenieomática, pero como codeudor Carlos Mario Maya, de todo ese endeudamiento y todo eso. Hay que ser muy echado para adelante y con mucha, creer en lo de uno. Yo lo que hago es, creo mucho en lo que hago, y me apasiono. A mí, por ejemplo, mi esposa me dice, no, ya no diseñes más máquinas. Digo yo, ¿por qué? Es que no, es que usted no duerme. Yo a las 3:30 de la mañana más o menos, es a la hora donde diseño. Si yo tengo un problema con una máquina que no me funciona, más o menos a las 3:30, 4 de la mañana, me despierto pensando como tranquilo, como relajado, como no sé, pero a esa hora es que diseño. Entonces yo soy sentado en la cama y se me viene la idea y mismo me paro, me baño, y ahí mismo arranco para la empresa a las 6 de la mañana a solucionar el problema que no había podido solucionar, pero a esa hora como que tengo la tranquilidad para poder hacer el diseño y sacar la máquina en adelante. Entonces pero hay veces no funciona y toca desarmarla, pero pues por lo menos lo intenté. El que no lo intenta pues no tiene nada que decir. No tiene nada que perder. Eso es. Bueno, en una empresa pues que vos has creado y todo, ¿cuál crees que son como las claves que te llevan al ejercicio de la gerencia para poder llegar hasta donde has llegado? A ver, hay varias cosas ahí que son bien importantes. Yo pienso que el trato a la gente y la pasión y la seriedad y la honradez es muy importante. Yo nunca soy tratando de cabecear a nadie, ni de ganar como más de lo justo, ni de, es más, con los empleados siempre, nunca les he negado un permiso, nunca, o sea, ellos me ven metidos en el taller trabajando hombro a hombro con ellos. Lógicamente hay veces pues me toca delegar y estar en otras funciones, pero cuando me toca meterme y estoy ahí al pie con ellos, arrodillados, poniendo tornillos, poniendo una cosa a la otra, como esa humildad y sencillez que
digamos, vengo de un pueblo que me ha caracterizado y que no lo he perdido porque pues me ha tocado pasar por cosas muy difíciles, entonces siempre he estado como ahí en esa parte. Bueno, eso con la gente. Segundo, el empuje, pues, la tesón que tiene uno de venir de un pueblo de esos que no le da como pereza nada. Yo hoy le dije a un muchacho, miren este bien importante. Yo estaba en la primera comunión de mi niña y me llamaron de una empresa que en la empresa no contestaba nadie, que era un sábado, que tenían la máquina cargada de guiso, con 60 kilos de guiso y con una producción de 10.000 empanadas por entregar y que estaban encartados que se había parado la máquina. Yo les dije, y estaban un sábado a las 3 de la tarde en la primera comunión de mi niña y arranqué para allá y le di solución y quedaron felices. Bueno, hoy le dije a un ingeniero electrónico que apenas se va a graduar, que entró a hacer la práctica, en estos días me dijo, hombre Carlos, yo estoy haciendo un papel importante aquí, súbame el sueldo, hágame el favor. Entonces, bueno, le subí el sueldo, sí, ha hecho un papel importante y muy bien hecho. Y hoy le dije a las 11 de la mañana, llamaron de una empresa, oiga Carlos Mario, se nos acaba de parar la máquina, tenemos mucha producción, vamos a producir todo el fin de semana una máquina de arepas de chocolo, una máquina totalmente diferente. Me dice, Carlos Mario, necesito que me dé una mano. Le dije, claro, con mucho gusto. Juan Gonzalo, mira que un trabajador se enredó en unos sensores de la máquina, los reventó. A ver si podés ir un momentico, por favor. Yo estaba atendiendo a un agente de Nueva York. Y me dice a las 11 de la mañana, hoy viernes, me dice, ay, pero a esta hora, a mediodía, con este calor y esa empresa que es tan caliente, uy, no, digámosle que el martes vamos, yo voy el martes a las 7 de la mañana. Esa es la diferencia, no más. Yo no le pongo nada más de diferencia, yo pongo que la diferencia está en la actitud de la persona. Yo porque no sé de eso de sensores, de ir a poner ese sensor electrónico, nosotros somos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo donde somos 3 diseñadores, ingeniero mecánico, ingeniero de instrumentación y control, ingeniero electrónico y ya los fabricantes pues el proceso en el taller. Pero le digo al electrónico que ni siquiera se ha graduado, que me dijo que le subiera el sueldo, le digo, vaya y es una urgencia en esa empresa, por favor ayúdelos. Y dice, no, porque no vamos el martes. Esa es la diferencia. Y yo le dije, pero es que venga, que es que a mí me llamaron cuando mi niña estaba haciendo la primera comunión, un sábado a las 3 de la tarde, yo elegante más o menos, y yo me fui y les presté el servicio y la máquina está trabajando, y hoy vinieron a comprar otra máquina. Y el hombre no, entonces me dijo, no, bueno, entonces sí voy a ir, y se fue. Pero no, él no quería ir, pero es la actitud, es la pereza, es esa como, no, esa es la diferencia, Allá llegan y yo soy revolando en cuadros, subo, bajo, recibo la llamada, recibo a este señor, le dije a la señora de los tintos, ay, hágame el gran favor, tráigamele unos tinticos a esta, pues ella es la que, digamos, le hace el aseo al edificio y eso. Entonces dice, no, es que yo no soy la que sirvo los tintos. Y yo, ay, por Dios y santo, yo le dije, para mí es un orgullo ir a servirle un café a un cliente. Para mí eso es, a mí me da felicidad ir a traerle un buen café, ¿cierto? Estuviste allá y nos tomamos un buen café, porque entre otras sigo siendo cafetero como mi familia, la tradición, la finca de mi papá ya se murieron los viejos y quedamos nosotros con la finca y sigo siendo cafetero y los tostamos y nos lo tomamos ahí en la empresa, pero yo digo, imagínense, es que yo no soy la de los tintos, de traer un tinto. Entonces esa es la diferencia, esa actitud
de esa forma de uno entregarse a las empresas y entregarse a los clientes y entregarse a los mismos empleados y a los mismos compañeros, porque entre todos estamos yo solo no soy capaz, yo necesito de todas esas personas para poder crear esas máquinas y hacerlas. Entonces, pero la actitud sí es muy indispensable, es muy indispensable. Bueno, yo me quedaría aquí preguntando más, pero Floqui ya viene por el micrófono para que sean ustedes los que tengan la oportunidad de hacerle preguntas a Carlos Mario. Buenas noches. En esos casos, cuando uno sabe que no puede hacer nada solo, que siempre va a necesitar de alguien, Sí. cuando se presentan esas situaciones que lo desconsuelan como líder, ¿qué estrategias ha implementado para hacerles entender que, por decir, la empresa o el fin es para todos, para un bien de todo el equipo de trabajo? Sí, miren, lo que pasa es que en Ingeneumática tenemos gente muy joven. Yo he tratado de hacer una labor social en el pueblo. Yo llego al pueblo y son las señoras detrás de mí. Ay, vea, es que tengo a mi hijo, usted me le da empleo. Yo me he traído muchachos que son volteadores allá, que cogían café, que estaban sentados, un ingeniero sentado ahí en un andén sin trabajo. Entonces pues en la empresa hay más de 30 personas de Pácora del pueblo, e inclusive todos los que trabajan, los que tornean, los que fresan, los que todo eso les contratamos unos profesores del SENA para que fueran y los capacitaran en la misma empresa, y luego ellos ya fueron al SENA a estudiar cómo a formarse pues a poder manejar todos estos equipos. Por lo mismo, esos muchachos tan jóvenes, hay como que capacitarlos y enseñarles y como despertarlos, porque es que mira que simplemente es un muchacho que no ha salido de la universidad, no se ha enfrentado a la vida, ya, y en este momento acaba de decirme eso, pues que yo ayer estaba con una persona de Miami, que es el que me compró ese mundo de máquinas, como 10 máquinas, y me dice: Carlos Mario, qué desconsuelo. Usted, para entregarme 10 máquinas, 4 máquinas, ya le he entregado como 6, para entregarme 4 máquinas, y todos a las 4 de la tarde ven ese reloj y salen disparados. ¡Fran! Y nos quedamos, Luis y yo, pues el señor ese de Miami y yo, sentados en unos ladrillitos ahí que saliendo de la empresa, sentados ahí en el muro, vimos salir a todo el mundo. Y nosotros, y nosotros con el mundo de máquinas para producir. Y todos salieron y se fueron y nos dejaron ahí. Entonces, es complicado, pero sí hago reuniones como de concientización con ellos y les digo: vea, muchachos, esto es para ustedes. Miren yo cómo estoy de endeudado tratando de crecer la empresa. Esto es para la misma comida de cada uno de ustedes, para el arrendamiento, para sus familias. Es que son 65 familias que estamos viviendo de la empresa, más esa cantidad de proveedores que tenemos, gente que nos trabaja directamente a nosotros, y esos son 5, 6, 7 personas trabajando para la empresa, brillando, por ejemplo, todas esas máquinas, bueno, haciendo una cantidad de cosas, o instalando la tubería, o haciendo todo eso. Pero sí hacemos como jornadas de concientización también. Carlos Mario, buenas noches. Buenas Lo noches. primero es agradecerte pues el estar acá y contarnos toda esa historia, y felicitarte por esa proactividad, esas ganas, ese empuje, ese carisma que tenés, y sobre todo esa timidez pues que te caracteriza. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Tu empresa en estos 20 años que ha crecido tanto a nivel internacional, ¿cómo has hecho con la parte de mercadeo, la parte publicitaria? ¿Cómo lo haces? Eso es muy importante. Imagínense que nosotros no hemos hecho mercadeo. Imagínense que eso ha sido un voz a voz por los trabajos bien hechos. Y
y simplemente en la parte de maquinaria fue que montamos unos videos en YouTube. Y esa es la publicidad de nosotros, no más. Cero, cero, cero publicidad. De pronto fuimos a una que otra feria en Bogotá, la feria Alimentec, llevamos la máquina de empanadas, y a la Feria Internacional de Bogotá llevamos la tubería como a exponerla. Pero de resto ha sido un voz a voz por los trabajos bien hechos y por la seriedad de la empresa, ha ido pasándose sí, un voz a voz. Pero, como yo digo, si yo no doy abasto en este momento, no doy abasto, les digo la verdad, yo no doy abasto ni en fabricación, ni en producción de maquinaria, ni en montaje de tubería. ¿Cómo será que uno hiciera bulla, pues, hiciera publicidad, hiciera estrategias de ventas, hiciera todo eso? Pues sería excelente, pero de pronto quedaría mal porque no soy capaz de dar abasto en este momento. Sí, señor. Carlos Marius, ¿cómo está? Tengo una pregunta. Varios empresarios colombianos y algunos a nivel mundial, y sus palabras, reconocen en la sencillez y la humildad una parte muy importante dentro del trabajo que hicieron a lo largo de las décadas, ¿sí? Hoy estamos aquí nosotros, pelados ya con carrera, algunos con especialización, otros con segunda especialización, y los que manejamos personal o los que tienen empresa, nos damos cuenta de que hoy en día muchos pelados jóvenes ya están muy estudiados y han dejado de lado el tema de la sencillez, la humildad. ¿Cómo hacerles entender a ellos? O sea, ni siquiera viéndolo en el plano de manejo de personal, ni siquiera llevado el tema de manejo de crear empresas, sino manejo de personal, de que sí se necesita todo el tema del estudio, el conocimiento es muy importante, pero no dejar aparte esa humildad, esa sencillez. Gracias. Yo creo que eso se da un poquito es en el ejemplo que uno le da a esta gente, porque ellos ven que yo a todos los llego, los saludo, no soy como de ostentaciones ni de nada de eso, como ese ejemplo que les doy yo y digamos, como vienen de ese pueblo donde conocieron mi familia tan trabajadora y todo eso, como ese ejemplo que les da. Es complicado, por ejemplo, con la gente de aquí de Medellín, digamos, porque pues no lo conocen a uno desde el pueblo, ¿cierto? O es complicado también, no, me ha pasado con muchachos que ya, digamos, se suben un poquito de cargo, porque hay el director de mercadeo, están, bueno, y están los ingenieros, pues, que son los que visitan las empresas y todo eso, que se les sube un poquito, como estás diciendo, y hay que hablar con ellos y decirle, no, bájele, porque es que ya se creen como potencias y como, sí, no, es que uno tiene que ser normal como es y lógicamente en el momento que hay que frenar y jalar, oiga, señores, miren, están haciendo esto mal y todo eso, pero yo esta semana, por ejemplo, que contratamos un ingeniero mecánico para que maneje parte de producción, lo principal que hablé con ellos es, primero que todo, buen trato a la gente. Ahí sí nos entendemos desde ahí, desde que empecemos a tratar bien a la gente, nos entendemos. Ya lo otro vamos puliéndolo y miremos a ver si da la capacidad de conocimientos para poder desarrollar todos estos proyectos que tenemos. Pero el primero que todo, le pido un gran favor, no vaya a gritar a nadie, ni vaya a maltratar a nadie, primero que todo, trate muy bien a la gente. Y de ahí en adelante ya nos vamos entendiendo para seguir con todo esto. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Mario. Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio que está compartiendo con nosotros. Es muy importante porque de alguna manera nos hace conscientes de cosas que en el día a día no vemos o que dentro de las compañías incluso también fallamos. Y como líderes,
o lo que estamos buscando todos, que es un liderazgo, nos lleva como a concientizarnos y a pensar un poquito en toda la responsabilidad que tiene ser un gerente, un fundador. Muchas gracias por todo eso. Una preguntita, Gracias. ¿qué proyección tiene en la mente? O sea, porque veo que es una persona súper inquieta y creativa, y ¿qué recomendación nos da para tener esa tranquilidad que maneja a pesar de toda esa cantidad de retos y de complicaciones que tiene en su día a día? Ok, gracias. No, en este momento está en la expansión de la empresa a nivel internacional, ya con distribuidores, ya nos han llamado de varios países que quieren distribuir inclusive las máquinas, eh, y ahora con la firma de esos acuerdos que ProExport, digamos, ha cumplido un papel importante ahí. Ellos nos llevaron a una, a una rueda de negocios en Costa Rica. Al fin fui yo únicamente. Cuando llegué a Costa Rica, me presentaron 5 empresas, las cuales ninguna compró. Yo llegué, simplemente cogí el directorio el día antes de venirme y pedí unas citas allá y me atendieron e hice unas ventas muy buenas. Yo simplemente en el directorio miré y me fui y vendí, sin necesidad de ProExport, pero el acercamiento que hizo ProExport fue bien importante. Ahora ProExport nos llevó a Perú, hicimos una rueda de negocios en Perú, y ahí en Perú había una empresa muy importante que tenía su sede principal en Ecuador, y ahora es el contrato que vamos a firmar como ellos distribuidores de Ingeneumática en Ecuador, Perú y Bolivia. Es una empresa, una multinacional muy, muy grande, mucho. Eh, bueno, y con la parte que me decías de qué consejo te doy en cuanto a qué pena. Ah, tranquilidad. No, la tranquilidad, no, yo no soy tan tranquilo, yo me estreso mucho y todo porque es una responsabilidad muy, muy grande de tener todo primero que todos esos proyectos tan importantes, y a mí es el que llaman, porque como los ingenieros siempre apagan el celular, o los fines de semana, sábado, domingo y lunes están apagados los celulares o no los contestan, pues Carlos Mario tiene que tener el celular las 24 horas prendidas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, digamos aquí en Avianca, llegó un avión y tumbó un pedazo de tubería, se quedó todo el hangar de Avianca sin aire comprimido. Entonces tiene que estar ese celular prendido de Carlos Mario Maya las 24 horas para darle una respuesta a una empresa como esas tan importante, o un Cemex, o un Palmolive, o Colombina, o cualquiera, pues. Entonces, pero es la responsabilidad con el cliente. Vuelvo y te digo que ese muchacho que hoy dijo que no quería ir allá, es la responsabilidad de Ingeneumática con esas empresas. Entonces he ido delegando también a unos buenos líderes en Ingeneumática. Generalmente la gente no se va. En Ingeneumática, esa secretaria que me dijo hace 14 años, hace 15 años, que alquiláramos el garaje, ahí está todavía, ya terminó su carrera, tiene sus 2 apartamentos, todo, y entró una pelada que no tenía nada. Lo mismo los ingenieros que entraron hace 10 años, que llegaron en una motico de esas con baberito así, unas 100 era que era, o 90, que llegaban de su universidad, en este momento ya están como grandes ingenieros, viajando por todas partes, por todo el mundo, digamos, porque un ingeniero de esos, como un Camilo, digamos, es una persona que fue a Estados Unidos, a Nueva York, a entregar una máquina hace 15 días a Banana King, volvió, se fue a esa reunión en Ecuador a cerrar ese negocio, volvió y dentro de 15 días sale para Inglaterra a hacer mantenimiento a esa máquina que está en Inglaterra, que yo fui y entregué a Inglaterra. Entonces, que ya se le ha pegado
esa responsabilidad del líder, que es Carlos Mario Maya, ya se le pegó esa responsabilidad, lleva ya 10 años en la empresa y ya en este momento está como un tú a tú. Entonces en este momento yo me puedo ir a una gira o alguna cosa y él queda como responsable, lo mismo que Floralba, pues que es la persona que lleva ya 15 años y generalmente todos llevan 8, 9, 10. Tenemos instaladores que tienen 12 años ya en la empresa instalando tuberías. Entonces lo que tratamos es que la gente se amañe, esté tranquila, esté bien. Lógicamente hay que trabajar muy duro porque pues instalar toda una planta de esas es muy, muy grande, pero sí se les ha ido transmitiendo como esa responsabilidad. Muy bien, agradecemos, yo creo que cada uno de ustedes ha tomado de esta charla muchos aprendizajes, vivencias como la de Carlos Mario nos ratifican que se pueden hacer grandes cosas en nuestro país, que tenemos con qué, si ponemos todas nuestras capacidades en pro de este tipo de industrias. Discúlpame, una última, te interrumpo porque es bien importante. La empresa más o menos ha tenido un crecimiento año tras año en ventas de entre un 50 y un 55%. Yo veo los indicadores en los noticieros, que la parte industrial que decreció, que está en pérdidas, que el 1, que el 2, que el yo no sé cuánto por ciento, y Ingeneumática para arriba, vendiendo, encartado para entregar los proyectos, todo eso, esa cantidad de cosas. Yo digo que eso es precisamente, pues en algunos casos es por esa responsabilidad, ese trabajo bien hecho, todo eso, que ese voz a voz ha hecho que la empresa vaya creciendo y antes tengan pues más trabajo. Yo no sé si utilidades y todo eso, pero por lo menos más trabajo y en ventas y todo eso. Entonces pues quería aportarte ahí que es muy importante que las empresas dicen que decrecen. Hay veces es pues por falta de, no sé pues si será por, no sé pues ya en la parte de textiles de pronto sí se bajan o unas cosas, pero en la parte industrial hay mucho que hacer y se puede. Muchísimas gracias, Carlos Mario. Creo que fue una charla muy interesante donde hemos aprendido muchas cosas muy importantes para estos muchachos que están en su proceso de formación, de su especialización, que algunos tomarán el camino de crear su propia empresa y creo que todas estas enseñanzas son valiosísimas. Mil y mil gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes, por allá el momento que quieran ir a la empresa con mucho gusto y bueno, no, cualquier pregunta, cualquier cosa con mucho gusto. La empresa se llama Ingeneumática, simplemente gerencia@ingeneumática.com y el que quiera pues ahorita con mucho gusto le regalo una tarjetica para que si tienen alguna necesidad o algún día quieren o una máquina. Miren que nadie dijo que querían miren que nadie dijo que querían hacer empanadas y yo les voy a poner solo un ejemplo. Ese muchacho que llegó, que me compró 2 máquinas de empanadas, que ahora llegó, necesito otras 2 y acaba de recibir una orden de compra de $7 millones en empanadas en Miami. $7 millones. La máquina se hizo para sacar, discúlpenme, la máquina produce 60 empanadas por minuto. 1 por segundo, sí señor. Y entonces, miren, yo les voy a poner un ejemplo, digamos alguno que sea transportador o algo. Usted se monta un bus, ¿cierto? Y paga 2.000 pesos y lo llevan en el bus y por allá se bajó, listo, 2.000 pesos. Miren la máquina de empanadas, ella produce 2 por golpe, entonces, y ellos la venden a $1.5 cada empanada. Miren cómo trabaja la máquina y como les digo yo a ellos. $3. Es así.
Es así, entonces eso es una máquina de dar plata. Una máquina de esas la pagan en una semana. En una semana pagan la máquina. Imagínense que ese muchacho ni me pregunta siquiera cuánto vale la máquina. Él no pregunta ni siquiera cuánto vale la máquina. Es un muchacho de 36 años de Damasco al lado de la Pintada que fue y se paró en una esquina a hacer empanadas en Miami y hoy en día tiene órdenes de compra por $7 millones en empanadas, fuera de todo lo que hace, van de bonos, pequeños, bueno, todo ese otro mundo de cosas que hace, pero solo en empanadas le acaba de llegar una orden de $7 millones. Pues les cuento que lleva 15 días sentado al lado de mi escritorio esperando que le entregue las máquinas para ir a cumplir esos $7 millones. Más vale que le entregue rápido. Desesperado está, porque ¿cómo va a Sí, cumplir señor. esos $7 millones con las máquinas que yo le haga? Entonces, eso es pues como un aprendizaje y una enseñanza de que uno no le para bolas, como hay veces a unas cosas que realmente pues pueden dar la plática. Bueno, en todo caso, muchas gracias a todos, espero que haya sido muy amena esta charla y bueno, gracias. Institución Universitaria Ceipa. Educación diferente.